La historia de Eliseo es una de las más impactantes y sobrenaturales de toda la Biblia. Su vida fue una sinfonía de milagros, fe inquebrantable y obediencia radical al llamado divino. Desde el instante en que Elías lo eligió, Eliseo no miró atrás. Aceptó su destino con una valentía silenciosa y una entrega total. Multiplicó pan cuando había hambre, devolvió la vida a un niño muerto, purificó aguas envenenadas. Cada acto suyo era una prueba viva de que el poder de Dios puede revelarse tanto en lo extraordinario como en lo cotidiano. ¿Estás preparado para revivir una historia marcada por lo imposible? Entonces, acompáñanos en esta travesía épica. Suscríbete al canal para descubrir más relatos bíblicos llenos de poder y no olvides activar la campana para no perderte ninguno. Eliseo no era un profeta de palacio ni un hombre de multitudes. Era un trabajador del campo, hijo de agricultores, un joven que vivía entre surcos de tierra y el sudor de la labor diaria. Allí, con sus 12 yuntas de bueyes, en medio del polvo y bajo el sol ardiente, llevaba una vida sencilla. El crujir de la tierra bajo los arados y el resoplido de los animales eran la música de sus días. Hasta que el destino irrumpió en su rutina. Sin previo aviso, Elías, el profeta de fuego, apareció caminando entre los campos. Se acercó en silencio, con la mirada fija. Y sin decir palabra, colocó su manto sobre los hombros de Eliseo. Un gesto silencioso, pero cargado de un simbolismo abrumador. No era solo un manto. Era una declaración. Una transferencia de llamado. Un despertar. El corazón de Eliseo dio un vuelco. Supo que su historia acababa de cambiar para siempre. Y sin dudarlo, sin mirar atrás, sacrificó los bueyes, quemó los arados, besó a su familia y partió. Lo dejó todo. Porque cuando Dios llama, uno no negocia, uno responde. Así comenzó su viaje. De ciudad en ciudad, siguiendo los pasos de Elías. Cada lugar representaba una prueba. Cada desvío, una oportunidad de desistir. Pero Eliseo no vaciló. Aunque Elías lo desafiara diciéndole que se quedara atrás, su respuesta era siempre la misma: no te dejaré. Betel, Jericó, y más allá. En cada paso, Eliseo reafirmaba su lealtad con una convicción que estremecía. Porque él sabía que lo que se estaba gestando era eterno. La lealtad de Eliseo no conocía fronteras. Con cada paso, el ambiente se tornaba más denso, casi eléctrico, como si el aire mismo supiera que algo trascendental estaba por suceder. Finalmente, llegaron a las orillas del río Jordán. El caudal era fuerte, casi violento, como si las aguas mismas quisieran impedirles el paso. Pero Elías no vaciló. Con una serenidad que desafiaba la lógica, tomó su manto, lo dobló y lo golpeó contra las aguas. Un estruendo similar al de un trueno lejano sacudió el aire. El río se partió en dos, dejando al descubierto un camino seco entre los torrentes. Eliseo observó, no con sorpresa, sino con reverencia. Milagros como aquel ya eran parte del caminar junto a Elías. Cruzaron el lecho del Jordán en silencio. Solo el murmullo del agua acompañaba sus pasos. Pero algo más se movía entre ellos, una despedida no dicha, una pregunta suspendida en el viento. Del otro lado, Elías se detuvo. Lo miró con una profundidad que solo tienen quienes saben que el tiempo se acaba. Y entonces le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea apartado de tu lado? Eliseo sostuvo la mirada, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sentía el peso de la pregunta, como si el destino entero le hablara a través de esas palabras. Pero la respuesta ya habitaba en su interior, sembrada por Dios desde antes que él mismo la conociera. Quiero una doble porción de tu espíritu. Elías lo observó con intensidad. No era una petición cualquiera. No pedía gloria, ni fama, ni poder por vanidad. Pedía responsabilidad, herencia espiritual, un compromiso mayor. Elías asintió con solemnidad. «Pides algo difícil», murmuró, y en ese momento, el viento empezó a soplar con una fuerza inusual. Y entonces el cielo se rasgó. Un carro de fuego, tirado por caballos envueltos en llamas, descendió con estruendo. El torbellino de luz y fuego los envolvió. Eliseo apenas pudo reaccionar cuando el carro los separó, arrebatando a Elías y llevándolo hacia el cielo. La escena era indescriptible, como si los cielos mismos hubieran descendido a buscar al profeta. Eliseo, desconcertado, levantó los brazos y gritó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Pero ya era tarde. Elías había partido. El torbellino desapareció tan repentinamente como había llegado. El viento se calmó.
El fuego se disipó. Y en medio del silencio, solo una cosa quedó, el manto de Elías, reposando en el suelo como un testamento del llamado que ahora pasaba a Eliseo. Eliseo se inclinó y levantó el manto con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. El peso de esa tela no estaba en el tejido, sino en el llamado que ahora representaba. Con el manto entre sus manos, permaneció inmóvil por un instante. El viento giraba a su alrededor, cargado de expectativa, como si la creación entera aguardara su próxima acción. Frente a él, el Jordán seguía agitado, retador, como si exigiera una prueba. Eliseo dio un paso hacia el agua. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, pero dentro de él había una seguridad nueva, una autoridad que antes no conocía. Envolvió sus hombros con el manto de Elías, levantó su brazo, y con decisión golpeó las aguas. El impacto fue inmediato. El río, como si reconociera al nuevo portador del manto, se abrió ante él una vez más. El silencio fue total, apenas roto por el sonido del agua retrocediendo. Eliseo cruzó, no como discípulo, sino como profeta. Con cada paso, sentía como la responsabilidad crecía, no por temor, sino por la grandeza del llamado divino. Al llegar a la otra orilla, lo esperaban los hijos de los profetas, testigos silenciosos del milagro. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, dijeron al unísono, como si confirmaran lo que el cielo ya había decidido. Pero Eliseo no se detuvo a celebrar. Su mente ya estaba enfocada en lo que vendría. Pronto, en Jericó, el primer desafío se presentó. Las aguas de la ciudad eran amargas, y por causa de ello la tierra estaba estéril, lo que llenaba de angustia a los habitantes. Eliseo no mostró temor. Con tranquilidad, pidió un recipiente nuevo y algo de sal. Luego, caminó hacia el manantial. Arrojó la sal en el agua, y dijo, «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas». Y en ese instante, la transformación ocurrió. Las aguas se purificaron, la tierra recobró su fertilidad, y la gente comprendió que la mano de Dios estaba con su nuevo profeta. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a honrarlo. En el camino hacia Betel, un grupo de jóvenes apareció entre los árboles. No se acercaron con respeto, sino con burla. Se rieron de su calvicie, lanzando insultos como si no comprendieran a quién tenían delante. «Sube, calvo», gritaban con desprecio, una burla directa a su apariencia y, quizás, una cruel comparación con Elías, quien había subido al cielo en gloria. Pero Eliseo sabía muy bien lo que representaba ese manto. No era un hombre cualquiera. Y el respeto hacia el llamado de Dios no era opcional. Estos jóvenes no solo se burlaban de la apariencia de Eliseo. Lo que hicieron fue mucho más grave, se atrevieron a despreciar la autoridad de un hombre enviado por Dios. No entendían que al burlarse del profeta, estaban despreciando al Dios que lo había llamado. Eliseo, sin levantar la voz, los miró con firmeza. Y con palabras breves, pero cargadas de poder, pronunció una maldición en el nombre del Señor. El silencio cayó de golpe. Un crujido entre los árboles cortó el aire. El sonido de ramas quebrando se hizo eco en el bosque. Y entonces, de las sombras emergieron dos osos. Las bestias se lanzaron con furia, no para complacer la ira del profeta, sino como una advertencia divina. Los muchachos, aterrados, salieron corriendo en todas direcciones. En ese instante, la lección fue grabada a fuego: el respeto por lo sagrado no es negociable. Y el poder de Dios no debe ser tomado a la ligera. Eliseo no miró atrás. Con el rostro sereno, siguió su camino. Nuevas misiones lo esperaban, y su espíritu estaba firme. No pasó mucho tiempo antes de que otra necesidad se cruzara en su camino. Una mujer viuda lo buscó, desesperada. Su voz temblaba al hablar. Su esposo, un siervo fiel de Dios, había muerto dejando deudas. Los acreedores no mostraban compasión. Querían llevarse a sus dos hijos como esclavos para saldar lo que quedaba. Eliseo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Vio el dolor en sus ojos, el miedo en su voz. Pero también percibió algo más profundo: fe. Le preguntó con calma: «¿Qué tienes en casa?». Ella bajó la mirada, casi avergonzada. «Nada, solo un pequeño frasco con aceite de oliva». Para el mundo, eso era insignificante. Pero Eliseo sabía que con Dios, lo poco puede multiplicarse. Le pidió que recogiera todos los recipientes vacíos que pudiera conseguir. «Ve, pide prestado a tus vecinos, no escatimes», le dijo. Y luego le ordenó que se encerrara en su casa con sus hijos y comenzara a llenar cada vasija con el aceite que tenía. Ella obedeció.
cerró la puerta. Y entonces, sucedió el milagro. El aceite empezó a fluir y no se detenía. Jarro tras jarro, vasija tras vasija, el aceite seguía llenando los recipientes como si un río invisible hubiese sido desatado. Cuando el último envase estuvo lleno, el aceite cesó. La mujer volvió corriendo a Eliseo. Él la miró con ternura y le dijo: «Vende el aceite, paga tu deuda y vive con tus hijos del resto». Y así, otra vida fue transformada por el poder de Dios, manifestado a través de su profeta. En medio de estos milagros, Eliseo conoció a una mujer de Sunem. Ella lo recibió con bondad y hospitalidad. Siempre que él pasaba por su ciudad, le ofrecía comida, descanso y un techo. Su generosidad no era por interés, sino por respeto y amor a Dios. Con el tiempo, la generosidad de la mujer sunamita tocó el corazón de Eliseo. Su hospitalidad no era fingida ni interesada. Era sincera. Y eso no pasó desapercibido ante los ojos del profeta, ni tampoco ante los ojos de Dios. Eliseo quiso devolverle el bien recibido. Le preguntó si había algo que necesitara, alguna petición que él pudiera llevar delante del Señor. Pero la mujer, con humildad, respondió que no le faltaba nada. No pidió riquezas ni reconocimientos. Solo dijo estar bien con lo que tenía. Fue entonces cuando Giezi, el siervo de Eliseo, habló: «Ella no tiene hijos, y su marido ya es anciano». Eliseo guardó silencio por un instante. Luego miró a la mujer con firmeza y le dio una promesa que parecía imposible: «Dentro de un año, tendrás un hijo en tus brazos». La mujer se quedó inmóvil. Una sonrisa escéptica apareció en su rostro. No quería ilusionarse. «No me engañes, hombre de Dios», dijo con la voz temblorosa, como si quisiera proteger su corazón de una nueva herida. Pero Dios ya había dado su palabra. Y así fue. Un año después, la risa de un niño llenaba su casa. Los años pasaron. El niño creció fuerte y alegre, trayendo vida donde antes había silencio. Pero un día, mientras ayudaba a su padre en el campo, un grito partió el aire. Se llevó las manos a la cabeza, se quejó de un dolor repentino, y cayó. Lo llevaron de inmediato a su madre, pero sus brazos no lograron sostenerle la vida. El milagro que Dios había dado parecía haberse desvanecido. La mujer no gritó. No hizo escándalo. Pero sus pasos fueron firmes. Subió al cuarto del profeta, acostó a su hijo sobre la cama donde Eliseo solía descansar y partió a buscarlo. No dijo nada a nadie. No buscó consuelo en palabras humanas. Ella sabía a quién acudir. Cuando Eliseo la vio llegar desde lejos, supo que algo no andaba bien. Su rostro, marcado por el gozo de la maternidad, ahora estaba envuelto en dolor. Al verla caer a sus pies, agarrarse a ellos con desesperación, sus palabras lo atravesaron: «No te pedí un hijo, mi señor, ¿acaso no te dije que no me dieras falsas esperanzas?». El corazón de Eliseo se apretó. No necesitó más explicaciones. Envió de inmediato a Giezi con su bastón, ordenándole colocarlo sobre el rostro del niño. Pero la mujer no se apartó de él. «No me iré sin ti», dijo. Y entonces fueron juntos. Cuando entraron a la casa, la habitación estaba en silencio. El niño yacía inmóvil sobre la cama. Eliseo entró solo, cerró la puerta, y oró. Se acercó al niño. Se acostó sobre él. Ojos con ojos. Manos con manos. Cuerpo con cuerpo. Como si con su calor pudiera volver a encender la chispa de vida. El cuerpo del niño comenzó a calentarse, pero aún no respiraba. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, volvió a orar y repitió el acto. Entonces, de repente, el niño estornudó. 1 vez, 2, 3, hasta 7 veces. Como si cada estornudo expulsara la sombra de la muerte. Y luego, abrió los ojos. El milagro, otra vez, se hizo realidad. Eliseo llamó a la sunamita. Ella entró en la habitación, temblando, sin saber qué esperar, y lo vio. Su hijo, con los ojos abiertos, respirando, vivo. No lo pensó 2 veces, corrió hacia él, lo estrechó entre sus brazos, y las lágrimas que había contenido comenzaron a caer. Lágrimas de alegría, de alivio, de un corazón que volvía a latir. La noticia de lo que Eliseo había hecho corrió como fuego en campo seco. Su fama crecía, y con ella, la esperanza de un pueblo que lo veía como un instrumento del Dios viviente. En tiempos de hambruna, las multitudes llegaban con el estómago vacío y la fe temblando. Pero Eliseo, incansable, los recibía con la misma disposición: servir. Una tarde,
mientras los hombres del grupo de profetas cocinaban, ocurrió algo inesperado. Uno de ellos salió a buscar hierbas silvestres para preparar un guiso. Pero sin saberlo, recogió plantas venenosas y las echó en la olla. El aroma era engañosamente normal. El vapor subía como en cualquier otra comida, pero el peligro ya estaba servido. En cuanto comenzaron a comer, el malestar se hizo presente. Algo no andaba bien. Uno de los hombres se levantó de un salto y gritó con pánico: «¡Hombre de Dios, hay muerte en la olla!». El grito se propagó. El pánico estalló. Todos sabían lo que eso significaba: envenenamiento. Una tragedia en puerta. Pero Eliseo, como si el miedo no lo alcanzara, se mantuvo sereno. Pidió un puñado de harina. Nadie entendía. No había fórmulas mágicas, ni pócimas secretas. Solo harina. Caminó hacia la olla, levantó la mano y la arrojó al guiso. Un gesto simple, pero cargado de fe. «Ahora sirvan la comida», dijo. Los hombres se miraron entre sí. Dudaron. Pero obedecieron. Uno probó. Luego otro. Y otro. El sabor era el mismo, pero el veneno había desaparecido. Lo que fue símbolo de muerte, ahora alimentaba la vida. El alivio llenó la sala como un suspiro colectivo. Se sirvieron platos, se comió sin miedo. Y el Dios de lo imposible volvió a actuar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgiera otro desafío. Un hombre llegó con una humilde ofrenda, 20 panes de cebada y algunas espigas frescas. Una bendición modesta, frente a un ejército de necesidades. 100 hombres hambrientos lo rodeaban. Uno de los siervos de Eliseo murmuró, incrédulo: «¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres?». Pero el profeta no vaciló. «Dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrarán». Los ojos del siervo se abrieron, entre duda y obediencia. Comenzó a repartir. Primero uno, luego otro, pan tras pan. Y sucedió. No solo comieron todos. Sobró. Un milagro silencioso, pero imparable, que llenó no solo los estómagos, sino también la fe. Con cada bocado, la comida se multiplicaba de manera milagrosa, como si fuera el mismo Dios quien estuviera partiendo y distribuyendo el pan. A medida que los platos se llenaban, crecía el murmullo de asombro entre la multitud. Lo que parecía imposible para los ojos humanos, para Dios no era más que un acto más de su provisión infinita. Todos comieron hasta saciarse, y, tal como había dicho el Señor, aún sobró comida. El milagro resonó entre la gente, un recordatorio viviente de que Dios siempre cuida de los suyos, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Pero mientras el pan saciaba el hambre de muchos, en lugares lejanos, un hombre llamado Naamán, un comandante poderoso del ejército sirio, sufría de una enfermedad incurable. Naamán, un hombre de gran prestigio y admirado por muchos, llevaba en su pecho incontables victorias, pero en su cuerpo llevaba una enfermedad que lo consumía, la lepra. Ninguna riqueza, poder ni influencia pudo liberarlo de esta terrible enfermedad, que lo aislaba de los demás y le causaba vergüenza. Sin embargo, en medio de su desesperación, surgió una pequeña esperanza de la voz de una joven esclava israelita que trabajaba en su casa. Ella le mencionó que en su tierra había un profeta de Dios capaz de sanar incluso a los más incurables. Desesperado por encontrar una solución, Naamán fue al rey de Siria, quien le dio una carta, y salió en busca del profeta Eliseo. Sin embargo, al llegar a la casa del profeta, esperaba una gran bienvenida, con honores y gestos solemnes. Pero Eliseo ni siquiera salió a su encuentro. En lugar de eso, envió un mensajero con una sencilla instrucción: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu piel será restaurada». Naamán, enfadado y ofendido, se sintió menospreciado. Esperaba un acto mucho más impresionante, acorde con su estatus. Estaba a punto de irse sin siquiera intentarlo, pero sus sirvientes lo convencieron: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no intentas lo que te dice, solo lavarte y ser sanado?». Entonces Naamán fue al Jordán, se sumergió 1, 2, 3 veces, y nada. Solo después de la 7ª inmersión, su piel se volvió como la de un niño, limpia y renovada. Lo que parecía imposible se había hecho realidad, y Naamán regresó a Eliseo, reconociendo al Dios de Israel como el único verdadero. Después del milagro de Naamán, la presencia de Dios continuó manifestándose en cada paso que daba Eliseo. Un día, mientras los profetas trabajaban en la construcción de un nuevo refugio, ocurrió algo aparentemente trivial. El hacha de uno de los hombres se le resbaló de las manos y cayó al río.
Pero el problema no era solo la pérdida del hacha, sino que esa herramienta le había sido prestada, y el temor y la desesperación en los ojos del hombre reflejaban la responsabilidad que sentía. Para él, el hacha significaba mucho más que un simple objeto, representaba algo que no podía permitirse perder. Eliseo, siempre atento a lo que sucedía a su alrededor, escuchó el grito del hombre, con la calma que siempre lo caracterizó, se dirigió al lugar donde el hacha se había hundido. Cortó un trozo de madera, lo arrojó al agua y, con ese simple gesto, el hacha de hierro, normalmente tan pesada, comenzó a flotar en la superficie. Un objeto que debería haberse quedado en el fondo del río desafió las leyes de la naturaleza, como si el poder de Dios estuviera presente en incluso los detalles más pequeños. El hombre, asombrado y aliviado, rápidamente tomó el hacha. Para él, ese milagro fue más que la recuperación de un objeto material, fue una señal clara de que Dios se interesa por las pequeñas cosas de la vida. Con este acto, Eliseo volvió a demostrar que el poder divino no se limita a los grandes milagros, sino que también se manifiesta en los momentos más cotidianos, mostrando que nada está fuera del alcance de Dios. Mientras el eco de este milagro aún resonaba, Eliseo enfrentaba una nueva prueba. Samaria estaba sitiada por un ejército enemigo tan grande que todos en la ciudad sentían que el fin estaba cerca. El hambre y el miedo se apoderaban de las calles, y la esperanza parecía haberse desvanecido. Pero Eliseo, como siempre, veía más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Cuando su siervo, aterrorizado, corrió hacia él, Eliseo hizo una oración sencilla pero poderosa: «Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Y en ese instante, el siervo vio lo que estaba oculto a todos. Alrededor de Samaria, en las colinas, se encontraba el ejército celestial, carros de fuego y legiones de ángeles dispuestos a proteger al pueblo de Dios. Lo que parecía ser una derrota inminente resultó ser una victoria ya asegurada, porque Dios estaba presente, incluso cuando no se podía ver. Eliseo lo sabía desde el principio. Y así, una vez más, Dios actuó de una manera sorprendente. El ejército enemigo quedó desorientado, y la ciudad fue salvada sin que se levantara una sola espada. Una lección clara para todos. Las batallas más duras no se ganan con la fuerza humana, sino con la fe en el poder invisible de Dios. La vida de Eliseo está llena de lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y cómo el poder de Dios actúa en nuestras vidas. Una de las lecciones más sorprendentes es que Dios se manifiesta tanto en los grandes milagros como en los momentos más sencillos de la vida diaria. Eliseo nos enseña que no necesitamos gestos grandiosos ni palabras elaboradas para que el poder de Dios se haga presente. Desde sanear las aguas de Jericó con un poco de sal hasta hacer que un hacha flotara, comprendemos que, cuando Dios está involucrado, hasta lo más simple puede volverse extraordinario. Otra enseñanza crucial es la inquebrantable confianza de Eliseo en Dios. Sin importar lo difícil o aparentemente imposible que fuera cada desafío, siempre actuó con la certeza de que Dios proveería. Finalmente, la historia de Eliseo también nos habla sobre la importancia de la obediencia y la humildad. Naamán, el comandante poderoso, fue sanado únicamente cuando obedeció y se humilló, siguiendo las simples instrucciones de bañarse en el Jordán. Esto nos recuerda que, a menudo, Dios nos pide acciones simples, pero llenas de fe, para generar transformaciones profundas en nuestras vidas. Eliseo nos desafía a confiar plenamente en Dios, a mirar con los ojos de la fe y a entender que nada está fuera del alcance de Dios, ya sea un gran milagro o una necesidad cotidiana. Si te inspiró la historia de Eliseo y deseas seguir explorando más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Juntos, descubramos más poderosas enseñanzas de la Biblia.